Acta, ponente asambleísta Virgilio Hernández. Como ustedes han podido escuchar, estimados colegas, me permito exponer brevemente lo que fue objeto de debate y conocimiento en la comisión y la recomendación de allanarnos al texto enviado por el Ejecutivo es unánime de la comisión, de tal manera que espero que también pueda ser apreciada de la misma forma por ustedes. En general, el proyecto de ley tiene 6 observaciones a lo relacionado con deudores de la banca cerrada, fruto de la crisis financiera de 1999 y del Banco Nacional de Fomento. En la observación que se hace al artículo 1, se modifica el literal E que tiene que ver o que está relacionado con las reglas a través de las cuales el Banco Central transferirá las acciones a la empresa, a la entidad financiera encargada del cobro de la cartera. En la segunda objeción que realiza, básicamente el presidente lo que hace es aclarar cuáles son los numerales que están en vigencia o no del artículo 15 de la ley original de crisis financiera. Esto es permitir que se pueda ver. En el artículo 15 están cuáles son las condiciones para acceder a la ley. Entonces lo que hace el Ejecutivo es precisar que por las modificaciones en favor de los deudores que hacemos en esta ley ya no están en vigencia las condiciones previstas en los numerales 1, 2 y 3. La tercera objeción tiene que ver básicamente con algunos temas de forma para clarificar la suspensión de los procesos de coactiva. La observación número 4, relacionada con los artículos 9 y 18, tiene que ver con la observación que hace el presidente que quedan condonadas las deudas del cónyuge sobreviviente o de las personas con discapacidad y de las que puedan tener enfermedades catastróficas, pero siempre y cuando finalmente eso haya conllevado a la discapacidad. La observación quinta, la objeción quinta, es básicamente igual de forma para aclarar el artículo 10, el primer inciso, que la cancelación de compañías inactivas y en liquidación del Banco Central o del fideicomiso, no más impunidad, cuando carezcan de activos, no debe ser de pleno derecho, puesto que no hay razón, así considera el presidente, para que se realice la cancelación siguiendo el procedimiento legal establecido. Luego, la observación sexta es absolutamente positiva porque permite y aclara que el Banco de Fomento pueda realizar operaciones de recompra de cartera, de instituciones como Ban Ecuador, como Corporación Financiera, y de esa manera puedan acogerse más personas a los beneficios de esta ley. Esas son las observaciones que se hace a lo que tiene que ver con deudores de buena fe y también con deudores del Banco de Fomento. En cuanto a las disposiciones en general, generales y transitorias, el presidente también hace algunas modificaciones. En la disposición general cuarta, nosotros planteamos que no es posible que se devuelva lo que ya se ha pagado, pero dejamos la salvedad que sí exista devolución cuando existe exceso de garantías, ¿sí?, que sobrepasan el 200%. El presidente nos hace ver con razón que no solo debe excepcionarse el artículo 12, sino adicionalmente el artículo 15. Por eso acogemos también esta observación. Luego, en una observación importantísima, una modificación importantísima al proyecto original, es que nosotros ponemos esto que ha sido una bandera de lucha del Ecuador a nivel internacional, que cuando se ejecutan las garantías, se embargan los bienes, se da dación de pago, se ejecutan esas garantías, ya no puede subsistir la deuda, para evitar que la gente pierda su casa, pierda su bien y que al mismo tiempo se mantenga la deuda. Esto es absolutamente positivo, pero nosotros, y eso nos hace una precisión el Ejecutivo,
que debe seguirse las normas que están en el Código General de Procesos y no Código de Procedimiento Civil. Esta es una omisión de nuestra parte y por eso acepto la responsabilidad y también aceptamos la observación del Ejecutivo. La objeción novena tiene que ver con tres aspectos. Primero, elimina la autorización que se colocaba en la ley para el traspaso de las instituciones financieras a la plataforma financiera, puesto que esto ya consta en la Ley de Contratación Pública en el artículo 58.8. Segundo, se reordena y la disposición séptima, la disposición reformatoria séptima se convierte en sexta y al mismo tiempo se autoriza para que por esta vez se amplía la disposición que se había aprobado aquí para que la ejecución presupuestaria pueda ser entregada hasta el 5 de mayo del año 2017. En la observación décima que realiza el Ejecutivo, también básicamente se hacen observaciones a 4 numerales que se habían planteado, a 4 de los numerales que modifican la ley de cierre de crisis financiera. La primera, obviamente, para que el interés que se cobre sea solo del 5%, pero solo desde el 1 de enero del año 2010 y no desde que se contrajeron las obligaciones, que fue una de las más importantes avances en esta ley. Segundo, se omite la mención a los herederos, puesto que estos son los sucesores en derecho, esto en el numeral cuarto. En el numeral octavo, el Ejecutivo considera que no es posible que a través de una ley se establezca meras instrucciones al Banco Central, por lo tanto elimina. Y en el numeral 9 se complementa la propuesta precisando que el efecto de la imputación que conduce a la extinción total de la obligación con la posibilidad de recálculo. Estas son las observaciones que se hace a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria. Luego, en la objeción 11, es básicamente un error de forma a la modificación del Código Monetario y Financiero y el Ejecutivo la corrige, por ende aceptamos. La observación 12 o 12ª permite al que el Banco Central participe en instituciones multilaterales y en instituciones financieras públicas y es una ampliación a lo aprobado por la Comisión, por lo tanto se acepta. La disposición 13ª el Ejecutivo establece una modificación a lo aprobado por la Asamblea y que fuera incluso observado por asambleístas de oposición como Luis Fernando Torres, que decía que no se tiene por qué agravar la responsabilidad de los accionistas que no tienen participación en la administración financiera de la institución. El Ejecutivo da la razón a ese criterio y por lo tanto nos observa y nosotros, al haber sido un tema también debatido en el Pleno, lo aceptamos. La observación 14, nosotros habíamos aprobado que el fondo de seguro ya no esté constituido con el 1.5% de la prima, sino que sea un 0.7 fijo y un 0.8 variable en consideración, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la variable de riesgo. En eso el Ejecutivo acepta esta modificación, pero también señala que es necesario poner esta disposición en coherencia con lo dispuesto en el Código Monetario. Por lo tanto, la reformatoria del artículo 10, del numeral 10 del artículo 85, y modifica al mismo tiempo el 349 del Código para poner en sintonía lo aprobado en esta ley, que era además un tema planteado por los sectores aseguradores que consideraban que 1.5 para fondos de seguro es demasiado excesivo. Lo que hace el Ejecutivo es perfeccionar esta norma poniendo en coherencia las disposiciones del Código Monetario y Financiero. En el 15, en la objeción 15, el Ejecutivo señala que es insuficiente únicamente extender los plazos para que las instituciones financieras cumplan con las obligaciones que constan en las transitorias 25ª y 26ª del Código Orgánico Monetario y Financiero. Sustituye, por tanto, el numeral 12 de la disposición reformatoria, más bien amplía con la inclusión de disposiciones transitorias 43ª, 44ª y 5ª, con las que se fija un procedimiento
que permita a la entidad de control colaborar con las acciones necesarias para las desinversiones o enajenaciones establecidas en la ley y que constan en las transitorias 25ª y 26ª del Código Monetario. La Comisión también, en ese sentido, porque aclara lo que se había discutido, acepta este texto, y finalmente, en la reforma a la objeción de la letra F del numeral 13 de la reformatoria segunda, la Asamblea modificó la norma vigente a fin de autorizar para que sea la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera la que fije tarifas que puedan recaudar los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores. El Ejecutivo cree que no debe establecer esto la Junta, que esto sería excesivo, fijar estas tarifas, y mantiene esta atribución en la Superintendencia de Compañías, básicamente precisando que lo que puede fijar es cargos y tarifas y no establecer límites como habíamos planteado aquí en la Comisión, con lo cual también se atiende a una preocupación que tenía el sector, que tenían los sectores relacionados con el mercado bursátil. Estas son las observaciones que se ha hecho por parte del Ejecutivo. Nosotros consideramos que con estas observaciones, más bien lo que se hace es complementar lo trabajado por la Comisión y aprobado por la Asamblea, y por lo tanto, de forma unánime, la Comisión decidió solicitar que nos allanemos totalmente al veto enviado por el Presidente de la República, que es lo que yo ahora, señora Presidenta, me permito mocionar, que al ser una resolución, una decisión unánime de la Comisión, también el Pleno lo considere y pueda aprobarse el día de hoy, de tal manera que se envíe inmediatamente al registro oficial y pueda entrar en vigencia esta ley, con lo cual pretendemos subsanar un problema que a centenares de familias les ha agobiado por más de 20 años y al mismo tiempo ha sido motivo de preocupación de agricultores, sobre todo, no solo de agricultores, sino de todos los deudores que tienen en este momento obligaciones que cumplir con el Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación, y las otras disposiciones que ayudan precisamente a mejorar la normativa existente y que consta, entre otras leyes, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la Ley de Cierre para la crisis bancaria, como aquí ha sido expuesto. Por eso me permito una vez más agradecer a todos los compañeros de la Comisión que nos dieron ese apoyo unánime, y también mocionar que nos allanemos de manera total al veto enviado por el Ejecutivo, que sin duda va a ser una esperanza tanto para los deudores de buena fe como para todos los deudores del Banco Nacional de Fomento, muchos de ellos que ahora nuevamente se ven complicados por el difícil invierno que atraviesa nuestro país, y de manera particular provincias como las de Guayas, Los Ríos, Manabí. De tal manera que solicito, señora Presidenta, se acoja lo planteado por la Comisión y nos allanemos totalmente al veto propuesto por el Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta.